El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el Seminario de Historia Denominacional A Menos que Olvidemos, escrito por el pastor George R. Knight. Gracias te damos, Señor, por permitirnos iniciar una semana más estudiando este interesante seminario. En el nombre de Jesús, amén. Escuchemos, mis hermanos, del Ministerio Adventista de Hoy.com a nuestra hermana Merari Medina con las 2 lecciones correspondientes a este día. Un precioso día para todos. Bienvenidos al devocional de la matutina para adultos, y para el día de hoy se titula El mensaje del primer ángel se redefine, segunda parte. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 y 10. Además de enfatizar el aspecto del día de reposo sabático de Apocalipsis 14, 7, el cambio más importante que harían los sabatarios en el mensaje del primer ángel se centraba en las palabras «La hora de su juicio ha llegado». Los mileritas habían identificado la escena del juicio de Daniel 7, la purificación del santuario de Daniel 8:14 y el juicio de Apocalipsis 14:7 como el juicio que tendría lugar en la segunda venida. Así que para ellos era un juicio ejecutivo, un momento en el que Dios repartía las recompensas según lo que las personas hubiesen elegido y hecho. Carlos Fitch declaró que el juicio de Apocalipsis 14:7 se refería a la destrucción del mundo. Los sabatarios, después de años de estudio para algunos de ellos, llegarían a ver el juicio de esos textos como un juicio preadvenimiento, uno que finalmente llamaron juicio investigador. Sin embargo, esa nueva interpretación causaría rupturas en sus filas, y no todos los dirigentes sabatarios aceptarían el consejo hasta mediados o fines de la década de 1950. Algunos críticos del siglo XX enseñaban que los adventistas rápidamente establecieron el juicio preadvenimiento poco después de 1844 como una apología del chasco. Esa podría sonar como una interpretación verosímil, pero no concuerda con los datos históricos. Por un lado, el concepto de un juicio preadvenimiento se originó antes del chasco de octubre de 1844. Josias Leach había desarrollado la idea a fines de la década de 1830. Su punto central en ese entonces era que el juicio debía proceder a la resurrección. En 1841 escribió que ningún tribunal humano pensaría en dictar sentencia sobre un prisionero hasta después del proceso, mucho menos Dios. Por lo tanto, antes de la resurrección, Dios traería toda obra humana a juicio. En la resurrección dictaría sentencia de acuerdo con sus hallazgos. Varios milleritas adoptaron el concepto de Leach antes de octubre de 1844, y esa no fue una tarea difícil, ya que la enseñanza bíblica de que Cristo recompensa a la gente cuando viene en las nubes del cielo sugiere que antes de ese momento Dios ya ha decidido quién se levantará en la primera resurrección. Podemos estar agradecidos de servir a un Dios justo, que no es arbitrario, que se basa en las evidencias y no en los caprichos despóticos. Que Dios les bendiga y nos ayude a poder seguir cada día agradando a nuestro Dios con todo lo que hagamos, y que sea conforme a su santa voluntad. Fuertes abrazos y nos escuchamos hasta mañana. Seguidamente, mis hermanos, vamos a escuchar la siguiente lección de parte de nuestra hermana Medina. Un lindo miércoles para todos. Llegamos a la mitad de la semana y estoy muy agradecida con nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha permitido disfrutar
en nuestras áreas de trabajo, en diferentes áreas donde nos encontramos. Quiero invitarte a que, si aún no eres parte del grupo en Facebook Devoción Matutina para Adultos, a que te unas y agregues a tus amigos. Y el devocional para este día se titula El mensaje del primer ángel se redefine. Tercera parte. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño, y el dominio y la majestad se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7, 26-27. Ayer vimos que desde fines de la década de 1830, Josias Litch comenzó a interpretar La hora de su juicio ha llegado, de Apocalipsis 14:7, como algo previo al día del juicio final. Litch creía que el proceso o juicio preadvenimiento había comenzado en 1798, al final del periodo del tiempo profético de los 1260 días de Daniel 7:25, y que terminaría antes de la segunda venida, el final de los 2300 días. La idea de juicio preadvenimiento no murió con el chasco de octubre de 1844. Enoch Jacob, que no era sabatario, por ejemplo, después de analizar pectoral del juicio usado el día de la expiación, declaró en noviembre de 1844 que, a menos que haya ocurrido algo tan decisivo como la configuración del juicio, el 10º día de el 22 de octubre de 1844, el antitipo todavía no está dado. La profecía no se cumplió y todavía estamos en tinieblas. Para Jacob, el juicio se sitúa antes de la aparición personal de Cristo y de la resurrección de los santos. Nuevamente, en enero de 1845, Apollos Hill y Joseph Turner llamaron a una interpretación más profunda de la parábola de las bodas. En particular, señalaron que la parábola de las bodas de Lucas 12 menciona que la gente debía esperar hasta que Cristo regresara de las bodas. Siguieron diciendo que la parábola de las bodas de Mateo 22 contiene una escena de juicio en la que el rey examina a sus invitados con el fin de determinar si llevan puesto el vestido de bodas. Turner y Hall relacionaron esas parábolas de bodas con la del reino por parte de Cristo. En la escena de juicio de Daniel 7, llegaron a la conclusión de que, a partir del 22 de octubre, Cristo tenía una nueva obra que realizar en el mundo invisible. Por lo tanto, proclamaron: el juicio está aquí. Para el 20 de marzo de 1845, Miller había equiparado el juicio de Apocalipsis 14 con la escena del juicio de Daniel 7. Hizo notar que desde 1844 Dios estaba en su condición judicial, decidiendo los casos de todos los justos, para que los ángeles puedan saber a quién recoger, y en la segunda venida, si esto es cierto, añadió Miller, ¿quién puede decir que Dios no está ya justificando su santuario? Gracias, Señor, por la lógica de tu palabra. Gracias porque finalmente quitarás las fuerzas egoístas que han controlado a este mundo y establecerás un reino eterno en el que gobierne la justicia. Amén. Que Dios pueda bendecirnos, ayudarnos a confiar en sus promesas, a esperar ese regreso tan ansiado, que podamos compartir las buenas nuevas con los demás. Nos escucharemos hasta el día de mañana. Estamos muy agradecidos con los hermanos del Ministerio Adventistasdehoy.com por proporcionarnos el material que nos sirve de estudio en este seminario. Este seminario ha sido una idea y producción del Ministerio Conéctate Jesús. Nos vemos mañana. Gracias, Señor, por permitirnos haber llegado a sus hogares. Hasta mañana.